La elección se basa en la presciencia de Dios. La elección o la predestinación es una de las doctrinas más controversiales en toda la Biblia. Ahora, todo cristiano debe afirmar de que Dios nos escogió, porque la Biblia lo dice muchas veces. La pregunta es, ¿en qué se basa la elección de Dios? ¿Dios escoge a sus hijos en base a la fe que Él supo que íbamos a tener o escoge en base a otros factores? Bueno, 1 Pedro 1, versículo 2 es el texto clásico que se usa para argumentar de que el creyente es quien decide creer y ser salvo, y que la predestinación se basa en el conocimiento previo de Dios de nuestra fe. Pero veamos el versículo en su contexto. Pedro empieza su carta de manera realmente esperada, presentándose a sí mismo, un apóstol, y luego nombrando los destinatarios de la carta, los expatriados de la dispersión en toda Asia Menor. Entonces, el primer versículo describe el estado físico de la audiencia, su ubicación. Pero luego en el versículo 2 describe su estado espiritual y muy lindo, lo describe en base a la obra de Dios Trino, ¿no? Elegidos por el Padre, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Creo que vamos a ver estas tres obras en reversa para concluir hablando de la elección. Rociados con la sangre de Cristo, creo que se entiende. Habla de que nosotros, como dice en el versículo 18 y 19 más tarde del mismo capítulo, nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, como los animales sacrificados bajo el antiguo pacto, fue sacrificado derramando su sangre a nuestro favor. Y como hacía Moisés con la sangre de los animales, la sangre de Cristo simbólicamente ha sido rociado sobre nosotros, mostrando que ahora somos limpios, ya que Cristo murió por nuestros pecados. Creo que también santificación del Espíritu se entiende. Fuimos apartados por el Espíritu, quien nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Fuimos apartados, como Pedro bien dice, para obedecer a Cristo. Es decir, de que la santificación es un proceso en que el Espíritu Santo nos transforma paulatinamente hacia la imagen de Cristo, capacitándonos para obedecer a Cristo. Pero lo más difícil del versículo es esto, de que fuimos elegidos según la presciencia del Dios Padre. Y quiero que observemos un par de cosas en el contexto. Primero, en el versículo 3, Pedro argumenta de que nacimos de nuevo, Dios nos hizo renacer por su grande misericordia. Y eso es importante, porque cuando Pedro está describiendo nuestra salvación, lo describe en términos de nacer de nuevo. Y digo que es interesante porque un bebé no participa en ninguna manera ni en su concepción, ni realmente en su nacimiento. Y Jesús hace que eso sea muy claro en Juan 3, de que el Padre es quien causa la concepción, no el Hijo. Y entonces nos informa de que en la mente de Pedro es Dios, motivado por su gracia y su misericordia, quien nos hizo nacer de nuevo. Además, en el contexto que sigue, Pedro entiende la salvación como una obra divina, que no depende del hombre, sino que depende totalmente de Dios. Observen que Pedro lo afirma en el versículo 4, cuando dice lo siguiente, de que nacimos de nuevo para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces dice, ¿por qué Pedro dice que la elección de Dios se basa en su presencia si él es quien afirma más tarde que la salvación es una obra divina? Y creo que para eso necesitamos pensar un poco más en la palabra presencia o conocer de antemano. En la Biblia, cuando este verbo se usa para describir que una persona sabe alguna información, entonces se entiende que se trata de esto, de saber un dato, o en este caso, saber de antemano. En ese sentido, todo el conocimiento de Dios sería presencia, porque Él sabe todo de antemano. Pero si observamos muy bien, notamos de que Pedro no afirma de que Dios supo información acerca del creyente, sino que conoció al creyente previamente. Y hay una gran diferencia entre decir de que Dios supo información acerca de ti y afirmar de que Dios te conoció a ti. Lo interesante en la Biblia es de que cada vez, 100% de las veces que Dios usa la palabra conocer, cuando el objeto del verbo es una persona, se trata de una relación íntima de una persona conociendo a otro en amor. Y creo que nosotros que leemos nuestras Biblias entendemos esto. Desde el Antiguo Testamento conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Llegamos al Nuevo Testamento. José no conoció a María hasta que dio luz a Jesús. Entonces, si es de que se trata de saber información, claro, se entiende. Pero si se trata de conocer a una persona, se trata de una relación íntima, amorosa. Y es por eso que, por ejemplo, en Romanos 8, 28 y 29, cuando dice, sabemos de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Noten, no dice de que Dios conoció información acerca de ellos, sino que dice que los conoció de antemano. Antes de la fundación del mundo, Dios los conoció y todos los que conoció los predestinó y los llamó y los justificó y los glorificó, ¿no? El punto es de que Dios decidió amarlos, ¿no? Y Efesios 1, cuando habla de la elección, argumenta lo mismo. Dice de que en amor fuimos predestinados. Y según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces nuestra salvación no se basa en nuestros logros, no se basa en nuestro mérito, ni de nuestra fe, como si fuera nuestra. No, Pablo nos dice de que todo es un don de Dios, Efesios 2:9. En conclusión, tanto el contexto inmediato en Pedro que afirma la soberanía de Dios en la salvación, como el contexto lejano de otros pasajes, pues la Biblia afirma que la elección de Dios se basa en el amor de Dios, no en la fe del hombre, no en la fe que Dios supo que íbamos a tener, que ni siquiera cambiaría la elección porque Dios es quien decide regalar fe a sus escogidos. Dios es quien inicia en la salvación. La salvación es su soberana decisión. Una decisión que se basa no en nosotros o nuestras acciones, sino en su amor. Por eso toda la gloria es suya y por eso la salvación es segura, porque nada nos puede separar del amor de Dios.